49 días. Capítulo 3. Golpe septembrino de 1930. Uriburu. Primer intento de gobierno corporativo. Primera parte. El 6 de septiembre de 1930, un reducido grupo de fuerzas militares, cuyo núcleo principal estaba constituido por jóvenes cadetes del colegio militar, logró definir, casi sin resistencias, la crisis política que había paralizado al gobierno del presidente Irigoyen. El levantamiento contra Irigoyen parecía confirmar el éxito de los postulados del general José Félix Uriburu, líder del levantamiento, pero instalado en la casa de gobierno, se le presentó una realidad muy distinta a la quizás imaginada. La asunción al poder por el general Uriburu como presidente del gobierno provisional en septiembre de 1930 señaló el comienzo de un periodo de 17 meses de gobierno de facto. En esa misma época y posterior a ella se ofrecieron diferentes descripciones de su gobierno: un régimen militar, un régimen civil militar, una dictadura personalista o una dictadura totalitaria. El uriburismo estaba integrado por los grupos intransigentes de la derecha nacionalista y sectores tradicionales del conservadurismo y tenía como objetivo realizar una revolución política a partir del cuestionamiento del sistema institucional del gobierno del radicalismo. Cadetes de la Gloria. Fueron un grupo de militares que por su rol protagónico en el golpe contra el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930, fundó una línea política dentro del ejército. Al igual que Aramburu, Perón también los conocía y los había frecuentado antes del golpe. En 1928, cuando Francisco Imaz, Hugo Miori Pereira y León Justo Bengoa ascendían en el escalafón militar, ya se declaraban fervorosos admiradores de José Félix Uriburu. Señala Miguel Ángel Sena en su obra Los Militares que es digno señalar que pese a lo reducido de los efectivos de la columna de Uriburu, marcharon soldados que serían actores de los procesos políticos militares de los siguientes 40 años, así como el coronel Ramírez, Manuel Sabio, Juan Bautista Molina, Juan N. Tonazzi, el mayor Humberto Sosa Molina, el capitán Juan Domingo Perón, los tenientes primero Julio A. Lagos y Juan José Valle, y los tenientes Roberto T. Dalton, Francisco Imaz y Arturo Osorio Arana, los cadetes Cecilio Labairú, Diego Mazón, Ernesto Cordés, Rosendo Fraga, Enrique Rauch, Carlos Túrolo y Julio Señoreans, Federico Toranzo Montero, Manuel Reimúndez, Bernardino Labairú, Emilio Benconaquerre, entre otros. El 16 de septiembre se realiza una velada de gala en el Teatro Colón en honor a la Marina y el Ejército por su participación en la jornada histórica del 6 de septiembre. Se festeja particularmente a los heroicos cadetes que formaron el grueso de las tropas revolucionarias. Los gobernadores se hacen fotografiar rodeados por ellos. Se hallaba entre esos jóvenes que formaron la columna mixta que derrocó al irigoyenismo Emilio Jardoy Fourrouch, Manuel Castro Frediani, Abel Mosqueira, Arturo Fernández Barrio, Julio Gómez Gío, Julio Fonrouch, Jorge Erazuquín y muchos más, así como también el capitán César Oliveira Esteves, los tenientes José Uranga Imaz y Francisco Imaz y los subtenientes Ignacio Uranga Imaz y Juan José Imaz. Estos jóvenes fueron posteriormente importantes dirigentes políticos del conservadurismo. Manuel Castro Frediani fue presidente del comité local y diputado nacional, y Emilio Jardoy concejal, comisionado municipal en San Martín y diputado nacional, en tanto que el militar Francisco Imaz fue, ya como general, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1963 y nuevamente desde 1966 hasta 1969. Los militares están de moda. Nunca su prestigio fue tan grande entre las clases dirigentes.
El pueblo ha interpretado, pues, al ejército y a su misión. No había bastado el estrecho vínculo que el servicio militar obligatorio establece entre la institución y aquel, sin duda, porque esa acción de beneficio queda, en parte, destruida por prédicas insanas del elemento disolvente que, viniendo del extranjero, procura sembrar las utópicas y malvadas teorías comunistas y otras que, desgraciadamente, hacen presa en muchos espíritus ingenuos. Aramburu demostró tener ideas confusas sobre sus metas. Quedó demostrado al elegir su gabinete exclusivamente civil. El nuevo gabinete era la representación de una auténtica restauración conservadora. Algunos apellidos volvieron al primer plano. En su trabajo Nueva Historia Argentina, 1930-1943, tomo 7, Alejandro Cataruza señala: la otra vertiente del proyecto uriburista era promovida especialmente por los sectores nacionalistas que rodeaban al presidente. A tono con los modelos que en Europa ensayaban en respuesta a la crisis del liberalismo, entendían necesario modificar radicalmente el sistema de representación que descansaba en el individuo y los partidos, para dar lugar a las organizaciones corporativas en las que la sociedad podría reconocerse como comunidad. Este modelo corporativo no se apoyaba en un movimiento de masas como los fascismos, sino en el ejército, última fuente del orden jerárquico perdido en el mundo de la democracia liberal. La atracción de los grupos nacionalistas por la experiencia de Primo de Rivera en España o por el fascismo italiano, que en 1930 gozaba de insospechadas simpatías en la Argentina, muchas de las cuales se volverían vergonzantes recién con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, no alcanza a definir al uriburismo como fascismo. Como señala a pocos años de la experiencia José Luis Romero, este fascismo criollo fue aristocrático y carente de cualquier aire plebeyo. Tomo del modelo europeo que el militarismo, pero dejó fuera la movilización de masas, que el fascismo italiano ponía en escena histriónicamente en un ritual de renovación de la legitimidad plebiscitaria del duce. Esta característica del proyecto de jerarquización de la sociedad y del orden político lo volvía por completo dependiente de la variable militar. Su condición de desarrollo dependía del ejército, en cuyo nombre el nacionalismo integrista interpelaba a la sociedad. Influido fuertemente por el fascismo italiano, el uriburismo abogaba por una concepción corporativista de la sociedad. Estas ideas, que ya se encontraban presentes unos años atrás en autores como Martínez Estrada, quien bregaba por una concentración de todas las autoridades sociales, congregara a los hombres más eminentes del comercio, de la industria, de las artes, de las ciencias y de la Iglesia. El golpe cívico-militar del 30 significa, entre otras lecturas, la puesta en duda globalmente del imaginario liberal. Las Fuerzas Armadas pasan a ser un actor burocrático del Estado para convertirse en un actor político relevante y creíble. La Iglesia Católica, que se encontraba a la defensiva hasta ese momento y con poca relevancia social, se convierte poco a poco en un actor político necesario no solo para la legitimidad de clases dirigentes huérfanas de apoyo popular, sino también como garante global del nuevo orden social. El nuevo bloque histórico, que se conforma con la nueva construcción del Estado, ya no buscará ni la presidencia del poder militar ni de la institucional eclesial, sino su acompañamiento. A partir de ese momento, y hasta casi finalizar el siglo XX, el independentismo de las alianzas sociales, el sueño del coronel y del obispo propio, desvelará al conjunto de actores políticos, sindicales y económicos, y estarán presentes en los apoyos de amplios sectores sociales, económicos, a los golpes cívicos, militares, religiosos. Su concepción se basaba en la hipótesis de que sin la intervención de los sindicatos y los partidos democráticos, las élites económicas hallarían armoniosamente la correcta solución nacional. Según exclamaba Uriburu, el Estado corporativo tal como se aplica en Italia
era el sistema político que reemplazaría al Estado liberal. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra. Desde la perspectiva político-nacionalista, estimamos indispensable para la defensa efectiva de los intereses reales del pueblo la organización de las profesiones y de los gremios y la modificación de la estructura actual de los partidos políticos. La agremiación corporativa no es un descubrimiento del fascismo, sino la adaptación modernizada de un sistema cuyos resultados durante una larga época de la historia justifican su resurgimiento. Al igual que el fascismo italiano, la derecha nacionalista hacía culto de la fuerza y la obediencia a la autoridad sobre la ley y la razón. Eran palabras de Leopoldo Lugones. La crisis social, política, empezada con la guerra, resuélvese en todas partes por un recobro de autoridad. Por ello fracasa el liberalismo en el mundo entero. La libertad ya no interesa. Lo que se busca es el dominio. La experiencia revela que la solución del problema social no está en la concesión, sino en la fuerza. Lenin en Rusia, Mussolini en Italia han suprimido la lucha de clases mediante la imposición de la autoridad. Se trataba, en este sentido, de instaurar un Estado gendarme para recuperar la autoridad perdida. Desde el militarismo de Lugones, en su fe en la espada, se hallaba una fuerte crítica a la oligarquía terrateniente liberal que había gobernado durante el periodo previo. En su exaltación del militarismo, acusaba sin decirlo a la oligarquía con el pretexto de la democracia moribunda. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia. Para el poeta Leopoldo Lugones, las Fuerzas Armadas constituían la selección de los mejores de la nación y la nobleza de la República. En su fila se hallaban capacitados por instinto para conducirse y conducir entre los mejores. Se ejercía el culto y la obediencia al líder, al que consideraban superior por naturaleza. La autoridad no es para nosotros un resultado deliberativo, sino una imposición de la superioridad personal. No concebimos al jefe, sino en el general o en el caudillo. El 15 de octubre, en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, el gobernador provisional de la provincia, Carlos Ibarguren, pariente del presidente aparentemente, su consejero privado, repite los mismos temas revolucionarios. Hablando ante los jefes de la guarnición local, Ibarguren declara en un discurso transmitido por radio a todo el país: una revolución política, a diferencia del motín, de la sonada o del simple derrocamiento de un gobierno, no es un cambio de hombres dentro de un mismo cuadro. Y esa fue su expresión. Declaraciones del general Uriburu. En el diario La Vanguardia, el general Uriburu, interrogado por el representante de la agencia Havas, expresó sobre las causas de la revolución del 6 de septiembre. Estoy patrióticamente satisfecho del grandioso espectáculo dado por el pueblo en esta jornada del 6 de septiembre y de las demostraciones de entusiasmo que dio lugar, prestación de juramento. El espíritu argentino, en apariencia dormido durante años que acababan de transcurrir, surgió de nuevo vibrante a la primera llamada del Clarín. Yo era optimista. No podía dudar de la tradición cívica del pueblo que ha fundado su historia en la epopeya. ¿Cómo no estar satisfecho de ese pueblo que al día siguiente del levantamiento expresaba sus ideas sin insultos, pero enérgicamente? Todos los ciudadanos que fueron llamados a colaborar conmigo se mostraron dispuestos, sin preocuparse de saber si de este modo perjudicaban sus propios intereses. Hay que añadir a esto los ofrecimientos espontáneos de dimisiones presentados por muchos excelentes funcionarios a fin de facilitar nuestra obra de reorganización. ¿Cómo no estar satisfecho? Salvo el grupo que acababa de ser derrocado, todos los partidos, desde los conservadores, los socialistas, nos han testimoniado públicamente su confianza.
El Tribunal Supremo de Justicia, el Senado, grupos de diputados de la derecha han dimitido espontáneamente. Las principales asociaciones de todos los partidos políticos y las federaciones de estudiantes nos han manifestado su adhesión. Todos los que desean la vuelta a la situación normal constitucional saben que pueden estar seguros que con la presidencia en el gobierno de hombres de honor no destruirán con mezquindades los efectos de este movimiento memorable. Todos los partidos, todos los pueblos y el pueblo se nos han unido espontáneamente. Al asegurar el nuevo orden, la vuelta a la situación normal, reprimiremos únicamente a los delitos. Todos los ciudadanos podrán ejercer libremente sus derechos de conformidad con las leyes en vigor. Protegeremos el trabajo, escucharemos cordialmente las justas reclamaciones obreras. El gobierno provisional concederá una gran importancia a las cuestiones internacionales. Sin entrar en detalles, puedo decir que restableceremos vigorosamente la política de cordialidad sincera con todos los países del mundo y de fraternidad con las naciones americanas. Una política de comprensión y respeto a los intereses recíprocos tan deplorablemente abandonada por el gobierno inerte que acaba de caer. Estimo que esto no será difícil, pues la prensa mundial nos revela la simpatía de los pueblos extranjeros y que los gobiernos nos concederán muy pronto su confianza. Nuestra tarea será difícil, pero no dudamos que venceremos las dificultades. La mejora inmediata de la cotización de la bolsa a las 24 horas de la revolución nos demuestra la confianza que existe en nuestra situación financiera. Recordamos que en Francia la revolución del franco fue debida principalmente a la confianza que inspiraba Poincaré. Conocemos la existencia de la crisis económica universal, pero conocemos también el poder de nuestras fuerzas vivas y el patriotismo de sus dirigentes. Los representantes de 20 grandes bancos han ofrecido inmediatamente al gobierno una provisión del doble de la suma necesaria, dejando el derecho de fijar él mismo el interés y esto sin ninguna garantía. Son declaraciones del general Uriburu al diario La Vanguardia en su edición del sábado 13 de septiembre de 1930 en su página 20. Además de las influencias de teóricos contrarrevolucionarios como Soler y Barras en el culto a la violencia, Lugones estaba fuertemente influido por la noción del superhombre, Nietzsche y su voluntad de poder. Así decía que al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley, porque ésta como expresión de potencia, confúndase con su voluntad. Y también, el jefe resulta de una necesidad vital y la fuerza es la única garantía positiva de vivir, y en la raza de combates, como la humana, la suprema razón es el triunfo de la fuerza. Pero la justificación de la superioridad militar no solo no se basaba en su poderío físico, sino también en su disciplina y honor. En efecto, como decía el poeta, debido a su preparación científica y administrativa, su espíritu de sacrificio, su vida ordenada, su punto de honor y su disciplina, la oficialidad moderna forma de suyo el mejor cuerpo gubernativo que pueda concebirse. La Legión de Mayo, grupo paramilitar creado para fomentar las ideas nacionalistas, declaraba en su manifiesto fundacional del 23 de agosto de 1930 que el país era como una nave sin timón que se acercaba a los escollos de la miseria, la vergüenza y la anarquía. No debía esperarse que el hambre despertase a la juventud, al pueblo y al ejército. En ese mismo mes, Lugones había compuesto un manifiesto de la revolución. Allí decía que el país está al borde del caos y de la ruina, y la anarquía universitaria, una incultura agresiva, la exaltación de lo subalterno. En su ensayo Onganía y el nacionalismo militar en Argentina, Arturo Claudio Laguado Duca señala: este marco ideológico es coherente con estos nacionalistas que apoyan el tímido proyecto corporativo de Uriburu, quien, con una orientación decididamente pragmática, matiza su nacionalismo con elementos del integrismo católico y del tradicionalismo conservador. Independientemente de que por la debilidad política de Uriburu no le permitía avanzar en su proyecto corporativo, aquello que Devoto llama su ideología confusa y su corporativismo tímido,
creemos que el interregno de Uriburu se puede interpretar como la reaparición del nacionalismo corporativo en su tensión no resuelto con el liberalismo. Para Carlos Ibarguren, nombrado interventor en Córdoba, Uriburu no se conformaba con su cuartelazo que le diera acceso al poder, sino que buscaba hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite que se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. En cuanto al general Agustín P. Justo, el otro líder de la revolución, declinó gentilmente integrar el gobierno. Tenía otros objetivos. Aceptó momentáneamente el cargo de inspector general del ejército con el título de comandante en jefe. Los funcionarios federales y provinciales, principales beneficiarios de la generosidad del Estado radical, son las víctimas indicadas de la racionalización administrativa encargada por el nuevo gobierno. Subsiste la preocupación por el futuro político de la Argentina, como eliminar el radicalismo de la escena política. La restauración de los dirigentes al antiguo régimen es aún débil. Uriburu sueña con una reforma constitucional. Tratará de presionar a los partidos, a las libertades civiles y militares y a su rival, el general Justo. Piensa que debe abolirse la ley Sáenz Peña, pues entrega el país a la obcecación de las masas. Uriburu intenta persuadir a los auditorios electos de la necesidad de restringir la participación política. Lleva a cabo una campaña explicativa de los problemas institucionales y de los objetivos de la Revolución de Septiembre. Señala, con argumentos terminantes, su pensamiento y sugiere la solución de los problemas de la clase dirigente. Si el gobierno surgido de la revolución se limitase a subsistir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiarios, pero la revolución no se ha hecho para cambiar valores electorales. Creemos que es necesario que la Constitución sea reformada de manera que haga posible el perfeccionamiento del régimen electoral, de suerte que pueda contemplar necesidades sociales las fuerzas vivas de la nación. Consideramos que cuando esos intereses puedan gravitar de manera efectiva, no será posible la reproducción de los males que han extirpado la revolución. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra.